Muy bien, estamos listos ya para la entrevista. Nos acompaña Jeffrey Radzinski, analista político el día de hoy. ¿Qué tal, Jeffrey? Bienvenido. Un gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos. A propósito, de las notas que acabamos de ver y de la situación que está atravesando nuestro país, el día de hoy vamos a hablar sobre la comunicación, la importancia de comunicar, por supuesto, desde nuestro ámbito, ¿no? Estamos hablando de la reforma electoral, de las modificaciones que han habido en este último tiempo, pero sí no podía dejar pasar la oportunidad, por supuesto, de pedirte tu opinión sobre el mensaje del día de ayer y lo más importante, ¿qué información manejan el día de hoy los ciudadanos luego del mensaje? Creo que debemos analizar dos cuestiones previas para responder de fondo tu pregunta. La primera es el nivel de cultura política que tenemos como sociedad y creo que eso va de la mano un poco con el trabajo que tienen ustedes y sus objetivos como programa y como canal. El nivel de cultura política en nuestra sociedad es bastante bajo y eso hay que tenerlo en consideración. Vivimos todavía en un país donde pueden egresar universitarios de las mejores universidades del país y no distinguen las funciones o lo que debe hacer el Poder Judicial frente al Ministerio Público o los poderes básicos. Vivimos en una sociedad donde egresan miles de jóvenes escolares cada año que no saben quién es Abimael Guzmán ni qué es Sendero Luminoso. Entonces, ese es un poco el marco de cultura política en el cual nos movemos. Dicho esto, creo que hay un segundo punto que analizar, que es siempre el contexto que juega en la comunicación. Y tú como comunicadora lo sabes. Y el contexto hay que tomarlo en cuenta. Entonces, considerando la cultura política que tenemos como sociedad y el contexto convulsionado, el mensaje creo que fue un poco tardío, digamos. Pasaron muchas horas y en épocas o en momentos de crisis el tiempo es un factor fundamental y si bien hay que hacer un llamado a la calma y al orden constitucional siempre en democracia, la oportunidad es clave. Entonces, creo que hubiese sido más oportuno, independientemente del debate que podamos tener sobre el fondo del mensaje del presidente Kuczynski, creo que pudo haber sido mejor en cualquiera de los casos si se daba algo antes, para no agravar la incertidumbre. Entonces, eso como cuestiones previas. Y ya como el mensaje de fondo, desde el punto de vista de comunicación política, digamos, creo que ha sido de los mejores mensajes que ha dado en el marco de esta crisis o el escándalo Lava Jato. Creo que ha sido contundente en algunos aspectos, pero eso no resuelve la crisis en ningún caso. Digamos, no resuelve la crisis por la complejidad, porque es casi inminente un pedido de vacancia, no sabemos el desenlace que va a tener, pero digamos ese es el contexto en el que se mueve. Entonces, la comunicación reactiva, ¿no?, ante determinados problemas siempre es más compleja y es muy difícil que un mensaje pueda resolver una situación tan grande. Entonces yo el análisis macro lo llevaría por ahí. Y bueno, voy a aprovechar lo que nos comenta justamente para hablar un poco sobre las responsabilidades en la comunicación, por ejemplo, ¿no? No solamente aquel que emite el mensaje, aquellos que repetimos un mensaje, y aquí sí vamos a entrar de lleno con la agenda y con la coyuntura electoral, ¿no? ¿Cómo se ha manejado, por ejemplo, en tu percepción durante estos últimos meses las reformas que se han ido dando, las modificaciones a las normas? Mira, creo que hay algunas cuestiones positivas. Creo que se está poniendo en agenda del debate público algunos asuntos electorales y políticos, y eso es importante y suma. Creo también, y lo he sostenido varias veces, que los esfuerzos aislados no son el camino. En materia electoral debemos trabajar por un código electoral, es decir, un compendio ordenado de normas electorales, y las reformas tienen que ser eso, sistemáticas. Y me parece que en ese sentido no se está trabajando, esa es la parte negativa. Esté en la agenda pública, que se debata, que sea prioritario, es positivo. La forma en que se esté encarando creo que es negativa. Recordemos que tenemos un proceso en marcha. El proceso de las elecciones del 7 de octubre del próximo año municipal y regional está en marcha. Ya hay un cronograma aprobado. Hay algunas cuestiones legislativas importantes. Creo que lo de RENIEC es muy importante, lo de haber cerrado el padrón para evitar estos votos golondrinos que pasen de un distrito a otro
es muy importante. Lo saludo y lo felicito. Creo que en materia de financiamiento no es suficiente lo que se ha hecho. Creo que no es suficiente y creo que hay que criticarlo. Me parece que es debatible el tema de los vehículos para candidatear, es decir, las organizaciones locales, regionales. Creo que merecía un debate un poco más amplio. Lo de la reelección, que es otro tema relevante, personalmente siempre estuve en contra de prohibir la reelección. Creo que era una medida populista, fue aplaudida por las mayorías, pero creo que en las democracias desarrolladas hay reelección de autoridades locales y debemos tener como referente a los países desarrollados, porque ese debe ser nuestro derrotero. Pero volviendo al asunto de comunicación, sí me da gusto que tenga más peso en la agenda del debate público y mediático el tema electoral, pero no debemos desligarlo de la reforma política. O sea, la reforma electoral es importante, es muy importante, pero debemos verla en un contexto más macro y más amplio de la reforma política en general. Y ahí me refiero al sistema de partidos políticos, que está ligado con el tema electoral, obviamente, pero que es mucho más allá que el tema electoral. Y creo que debemos analizarlo así, en mi opinión. Ahora, hay un esfuerzo, sin duda, del Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, en llevar este debate, ¿no?, más allá del plano legislativo, incluso entre especialistas y los órganos electorales, y llevarlo al ciudadano, ¿no? Pero el mayor reto justamente está en lo que tú mencionabas, ¿no? Esta cultura política o un nivel bajo de cultura política y de interés en estos temas que son parte de nuestra agenda y que pensamos, pues, ponemos solamente en algún nivel de importancia en el día del proceso electoral, ¿no? Así es, efectivamente. Debemos preocuparnos por la política, sí, pero debemos sobre todo ocuparnos de la política. Exacto. No esperar los momentos de crisis para informarnos qué dice la Constitución. No digo que todos tengamos particular interés o apasionamiento por los temas políticos, pero debe haber un mínimo nivel de conocimiento, porque si no existe esa base, es muy difícil debatir, es muy difícil discutir. Y la democracia es eso, debatir, discutir, deliberar, tener una estructura, obviamente, pero requerimos un poco más de información y de conocimiento. Desde ese punto de vista, hay responsabilidad compartida, ciudadana e institucional, educativa, desde los colegios, universitaria, de los propios partidos políticos que deben hacer docencia, que deben volver con fuerza a las universidades. Y que, bueno, debería empezar incluso al interior de los mismos partidos. Totalmente. ¿No? La discusión, el debate. Totalmente. Es complejo porque la naturaleza de los partidos políticos hoy en el siglo XXI no es la misma que en el siglo XX. No son los tradicionales partidos de masa donde se captaban muchos militantes. Ahora es difícil, ¿no? Las asociaciones o las identificaciones son muchas veces más efímeras, ¿no? Y la gente llega para la misma campaña, ¿no? Efectivamente, efectivamente, pero si queremos darle sostenibilidad a nuestra democracia y realmente fortalecerla, debemos tener vocación de permanencia en el tiempo con nuestras instituciones. Eso no quita que se adapten a los tiempos, a los contextos, ¿no? y a esta vorágine del siglo XXI. Pero tienen que tener los proyectos vocación de permanencia, tienen que tener, sí, una respuesta coyuntural, pero tienen que tener sobre todo una base y un orden más estructural. Acercarnos al elector, y hablo, ojo, del acercamiento que deben tener los diferentes actores que tú ya has mencionado, significa conocer a nuestro elector. En la actualidad, ¿hay un conocimiento sobre el perfil, por ejemplo, de los electores del próximo año? Es interesante, nuestro electorado es muy heterogéneo. Como consecuencia de lo heterogéneo que es nuestra sociedad, nuestro país. Somos. Y eso es bueno, pero es complejo y hace mucho más difícil. A mí me resultaría muy complejo, no estaría en capacidad de responderte cómo es el perfil de nuestro elector. Si tendría que hacer algunas generalidades. O por grupos. Sí, ¿no? Exacto. Podría decir de que en general no es un elector muy informado, que es lejano, digamos, que hay un rechazo justificado por nuestra historia a la política. Y que lamentablemente se refuerza. Exactamente, que hay un desinterés, pero creo que hay muchos perfiles dentro de nuestro electorado. Si podemos ver elementos más objetivos, por ejemplo, en nuestra pirámide demográfica, sí vemos que hay
en la última década sobre todo, un bloque relativamente joven más amplio, ¿no? Digamos, el peso específico en las elecciones que tienen los electores entre 18 y 30 años es mucho más fuerte hoy del que estaba en la estructura, digamos, de hace 30 años. Entonces, es un elemento, porque el perfil, digamos, y el mensaje comunicacional para llegar instructivamente, o en campaña al elector de 20 años es distinto que al elector de 50 años. Entonces, eso también juega. Por otro lado, hay los temas regionales también. No es lo mismo el elector urbano que el elector rural. Así es. ¿No? Creo que hay una serie, digamos, de variables que, más allá de algunas generalizaciones muy amplias, nos llevan a las particularidades de nuestro elector. Pero yo tendría que decir que es un elector en general decepcionado, ¿no? Cabizbajo. Cabizbajo, ¿no? Y es tarea nuestra recomponerlo, ¿no? ¿Se puede? Yo creo que sí. Suena quizá ingenuo en una coyuntura tan difícil política y electoral, pero sí, y no queda otra. No, y exacto, va a ser la tarea, ¿no? Exactamente. Tenemos que tener un compromiso con eso y abocar nuestro esfuerzo a ello, ¿no? ¿Qué papel tienen, por ejemplo, los nuevos medios, ¿no?, en la actualidad, justamente abocándonos a estos diferentes grupos, las redes sociales, por ejemplo? Tienen un rol fundamental, ¿no? Porque son fuente de información y también fuente de distorsión y desinformación. Así es, por los dos lados. Exacto. Por un lado tenemos muchísimo más acceso a la información, pero por otro lado tenemos esa cantidad de fuentes que muchas veces nos lleva a no nutrirnos, digamos, de información certera, veraz o exacta. O quedarnos con el titular. Totalmente, ¿no? Totalmente. Entonces, tienen un rol fundamental, ¿no? Ya no es solo los medios, digamos, tradicionales, la televisión pública abierta, la radio, los diarios, sino las redes sociales en general y las plataformas de esos medios en las redes son la respuesta más clara a la relevancia que tiene hoy. Es sin duda fundamental, no solo en el Perú, sino en el mundo. Eso ya es, digamos, un hecho, creo que concreto, ¿no? ¿Puede esta crisis ser una oportunidad para comunicar aquellos temas que son importantes, relevantes para el desarrollo de nuestro país, electorales y otros? Yo quiero pensar que sí. Yo quiero pensar que sí, porque las crisis en general captan la atención de la gente. Por eso, en época preelectoral nos informamos un poco más de política, porque vemos que es un momento trascendente. Los momentos trascendentes ponen los reflectores y captan la atención. Y hoy se está captando la atención de la política. Entonces aprovechemos esta oportunidad dentro de un marco difícil, que hubiésemos preferido no vivir, porque las crisis son así, complicadas y dañinas, y hay que decirlo así. Aprovechemos para utilizar esa atención en transmitir mensajes y virar un poco el derrotero de nuestra institucionalidad y nuestro propio fortalecimiento democrático. En ese sentido, bueno, y en tu opinión, ¿cómo podría el Jurado Nacional de Elecciones seguir sumándose, ¿no?, a lo que ya se está haciendo en la actualidad, trabajando por el fortalecimiento de una democracia que, bueno, está en consolidación y queremos que siga en ese camino? Sí, mire, yo saludo lo que ustedes están haciendo. Creo que podrían hacer más, obviamente, como con temas de instrucción y capacitación, con programas didácticos, con debates plurales, y demostrando a la ciudadanía de que informándonos tenemos conocimiento y discutiendo las ideas, no estando de acuerdo, se llega precisamente a los consensos que requiere una democracia. Yo saludo el camino que ustedes han tomado y los invito ya como ciudadano a reforzarlo, ¿no? Finalmente, ya para aquellos televidentes, para nuestros ciudadanos, y la responsabilidad y derecho, ojo, que ya hemos dicho tienen de informarse, ¿qué información deberían tener hoy en día a la mano? Yo creo que lo principal es tener en claro lo más básico, digamos, de nuestra democracia. ¿Cuáles son las funciones elementales de los poderes del Estado? ¿Y cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos al votar, al elegir?
no es retórica cuando decimos que son nuestros representantes. El Congreso de la República es la representación nacional. Podemos debatir del sistema electoral o el sistema de representación o cómo se distribuyen los votos, pero en buena cuenta somos nosotros los ciudadanos los que ponemos a las autoridades, igual con las autoridades locales y regionales. Así que asumamos nuestra responsabilidad de informarnos y de votar consecuentes, ¿no? Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Jeffrey, por habernos acompañado. Un placer siempre conversar contigo. Nos ha acompañado Jeffrey Rantinsky, analista político.